¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanitos? Me da mucho gusto que volvamos a estar aquí, reunidos como cada lunes, para escudriñar la palabra de Dios. Vamos ahora para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, por prestarnos la vida una vez más, Señor, porque estamos aquí nuevamente, Señor, reunidos con el único objetivo, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de escuchar tu voz a través, Señor, de los estudios de tu palabra, Señor, de la Santa Escritura. Te damos muchas gracias, Padre, y te pido, Señor, una bendición para cada uno de mis hermanos en la fe, los amigos y amigas, Señor, que se conectan fielmente, Padre, cada lunes, están ahí listos, Señor, para escuchar, Señor, la palabra. Gracias, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que se ha quitado todo estorbo, Padre, todo aquello que quiera venir a robar nuestra atención, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Gracias por el enorme privilegio que me das de servirte, Señor. Usa mi vida, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, poniendo en mis labios, Señor, las palabras correctas, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu dirigiéndonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, hermanitos preciosos, continuamos con nuestro estudio. Hemos estado hablando sobre la manera como el Señor pues nos poda, nos limpia para llevarnos a ser más productivos, más eficientes en el servicio que le damos al Señor. Y bueno, hemos estado viendo lo importante que es, y nos quedamos la semana pasada en que también aquel, ¿verdad?, que ya está en una madurez espiritual también necesita ser podado. Y decíamos que es importante porque hay veces, hay cosas, ¿verdad?, que todavía estorban en nuestras vidas. A veces es, no sé, alguna cosa, ¿verdad?, algún gusto, alguna afición a algo que nos roba por completo la atención y que, o algún ego, ¿verdad? Algo que está en nuestros corazones. Y el Señor quiere, ¿verdad?, que si ya estamos o ya estás en una etapa madura, también el Señor quiere quitar todo aquello que pues está ahí entorpeciendo o obstruyendo, ¿verdad?, el servicio que nosotros le damos al Señor. Y le decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que a veces, si nosotros, ¿verdad?, cuando estamos pasando por alguna prueba, hay que recordar, te decía yo la semana pasada, ¿verdad?, hay que recordar, ¿verdad?, que no todo lo que nos sucede es poda, ¿verdad? A veces es consecuencia de nuestras malas decisiones y estamos pasando por situaciones, por una mala decisión, por una mala elección, por haber hecho tal o cual cosa y que al final de cuentas nos va a traer consecuencias en nuestra vida, no solamente en nuestra vida diaria, sino en nuestra vida espiritual. Pero también, ¿verdad?, cuando realmente, ¿verdad?, el Señor está podando nuestras vidas, pues debemos te decía yo la semana pasada, debemos de verlo de una manera, pues, objetiva, de una manera espiritual, en la cual digamos, Señor, pues, ayúdame, Padre, a que esto que está pasando en mi vida, Señor, sea, ¿verdad?, para mi crecimiento espiritual, para que yo pueda servirte de una manera más eficiente. Entonces, cuando sintamos, ¿verdad?, que estamos siendo probados, ¿verdad?, que nuestra fe está siendo probada, entonces debemos nosotros de pensar, te decía yo la semana pasada, ¿verdad?, que el más interesado en que nosotros, ¿verdad?, seamos limpiados, que podamos entender el trato de Dios para nuestras vidas, pues indudablemente es Dios, ¿verdad? Dios no quiere hacernos sufrir, Él siempre quiere que vayamos de victoria en victoria. Y hay 4 verdades, amados hermanos, que son muy importantes sobre la poda que Dios hace en nuestras vidas. Y déjame decirte que Dios no utiliza el dolor
cuando un método más agradable produciría los mismos resultados. Y esto es verdad, hermanos. Dios no va a utilizar el dolor para estarnos martirizando y no. Él va a usar métodos más agradables que van a producir los mejores resultados. La poda es siempre la única y mejor respuesta a nuestros anhelos más profundos. Cuando nosotros, ya lo decíamos en el estudio pasado, ¿verdad? Cuando nosotros anhelamos agradar al Señor, agradamos servirle y le decimos, Señor, quiero servirte con todo mi ser, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, Señor, que ya no haya cosas que estén obstaculizando, que estén estorbando mi servicio a ti. Y como cuando estamos en ese anhelo, entonces la poda viene y el Señor viene a quitar todo aquello que está ahí, no permitiendo que tengamos ese anhelo cumplido. Entonces el Señor viene, nuestro Padre amoroso, viene y de una manera amorosa y sabio, porque Él siempre es sabio, viene y quita, ¿verdad? Nos ayuda a que aquello que no nos está sumando, que nada más nos está restando, Él viene y nos ayuda para que podamos ser eficientes en nuestro servicio al Señor. Número 2, no todas las experiencias dolorosas son consecuencias de la poda, es lo que te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿verdad? Si a lo mejor, no sé, tienes un hijo adolescente o un hijo que se ha alejado de las cosas de Dios o que esté experimentando cosas en las drogas, ¿verdad? O en su vida sexual, obviamente, Dios no es el causante de que Él haga estas cosas para podarnos a nosotros o para podarte a ti. Dios no va a utilizar esas cosas, ese tipo de cosas, eso no viene de Dios, ¿verdad? Entonces debemos de entender cuándo Dios, no debemos de decir, ay Señor, es que mi hijo anda, me estás poniendo una prueba tan difícil. No, porque ese tipo de pruebas no pone el Señor. Tal vez, ¿verdad? Es porque a lo mejor el joven pues, o el adolescente tiene malas amistades o quizás a lo mejor nosotros como padres pues no hemos tenido el cuidado o no les hemos hablado o no les hemos reprendido a tiempo. Y entonces esa no es una poda, sino es otra circunstancia, la cual pues también nos va a traer problemas. Dios no está limitado, hermanos, al propósito de nuestra vida. Y no, no está limitado solo para ver cómo reaccionamos. Él no dice, pues voy a hacer esto a ver cómo reacciona. No, Dios usa, ¿verdad? Cosas que nos van a ayudar a crecer. Él no va a usar una diabetes, Él no va a usar un cáncer para podar nuestra vida. Esos no son los métodos de Dios. Indudablemente eso no son los métodos de Dios. Entonces, no obstante, cuando probamos, ¿verdad? O tenemos una prueba que estemos pasando, debemos de pensar, como te decía yo la semana pasada, que es una oportunidad para permitirle a nuestro amoroso Padre que obre nuestras vidas a fin de lograr una gran abundancia. Cuando nosotros estamos siendo probados en nuestra fe, debemos de aprender a distinguir cuándo es que somos probados en nuestra fe y cuándo es que estamos pasando por circunstancias que no tienen nada que ver con nuestra fe, ni que Dios nos está probando de alguna circunstancia, como te decía yo, por medio de un cáncer o por menos hay una persona que conozco, ¿verdad? Y dice, ay, es que Dios me mandó esta enfermedad, la diabetes, para probar mi fe. No, el Señor no prueba de esa manera. Eso no viene de Dios. Entonces, debemos, ¿verdad?, de aprender a entender cuándo es que estamos pasando por una poda del Señor y verlo como una oportunidad para que el Señor pues obre nuestras vidas al fin de lograr una abundancia mayor para su gloria.
Si nosotros lo invitamos a entrar en nuestras circunstancias, en cualquier tipo de circunstancia, ¿verdad? A lo mejor son circunstancias que nosotros mismos hemos, pues no sé, que hemos dado causa para ello, pues invitemos al Señor a que nos ayude a pues no sé, a que esa circunstancia llegue a un buen término. Y si más a mi favor, si es una poda por una prueba de nuestra fe, con más razón invitar al Señor a que entre en las circunstancias que estamos pasando, porque Él siempre va a cumplir su promesa de hacer que las cosas nos ayuden para bien. La tercera cosa es que el dolor de la poda se produce ahora, pero el fruto aparece más tarde. ¿Te acuerdas que dice la palabra de Dios que cuando la disciplina al momento, pues no nos agrada, dice la palabra de Dios. Al momento en que somos disciplinados, como en la familia, ¿verdad? Un hijo no se agrada cuando lo disciplinamos. De la misma manera, ¿verdad? Cuando el Señor nos disciplina, pues no estamos tan contentos, pero cuando aceptamos su disciplina, dice su palabra que el fruto después es un fruto de gozo, de abundancia, de bendición. Entonces, aquí estamos viendo en nuestro tercer punto que el dolor de la poda se produce ahora. Ahora es cuando sentimos ese dolor de la poda, de que el Señor a lo mejor hay cosas, hay gustos, hay, no sé, aficiones a algo que a lo mejor eso nos está restando el que nosotros le sirvamos al Señor eficientemente. O a lo mejor esos gustos que tenemos nos están restando tiempos con Dios, tiempos de estudio con su palabra. Entonces, debemos, dice aquí, ¿verdad? Y además, bueno, hablando del dolor que se produce, debemos de entender, ya te lo había yo dicho anteriormente, ¿verdad? Que la cantidad y la calidad, ¿verdad? Va a venir la calidad y la cantidad de la abundancia de fruto que tengamos depende de la sumisión que tengamos en el presente para nuestro labrador. Todo depende de si nosotros nos sometemos al Señor y entonces avanzamos rápido en la disciplina o si queremos pasar mucho en esa disciplina. Y la cuarta verdad es que aunque van a variar la duración, la profundidad y la amplitud de los momentos de poda, no hay ninguna que dure indefinidamente. Entonces, indudablemente van a variar, va a variar la duración, la profundidad y la amplitud de los momentos de nuestra disciplina, de nuestra poda, pero no hay ninguna duda, en que va a llegar el momento en que va a acabarse esa disciplina porque hemos entendido lo que el Señor quiere hacernos ver. Indudablemente se acerca el tiempo en el cual tanto tú como yo vamos a saber que ya no estamos sometidos a las podaderas, a la disciplina de nuestro Dios. Donde quiera que miremos, veremos evidencias de una transformación personal y un ministerio más grande para Dios. Cuando nosotros nos sometemos y cuando acaba la disciplina, cuando acaba la poda, cuando acaba aquella limpieza que Dios hace en nuestras vidas, entonces podemos ver a donde quiera que veamos, en cualquier área de nuestras vidas, va a haber una evidencias de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas y sobre todo un ministerio mucho más fructífero, mucho más abundante para nuestro Dios. Y bueno, hay que pensar en las numerosas pruebas por las que pasó Pablo. Acuérdate que Pablo pasó por innumerables pruebas. Estuvo en la cárcel y pasó por vituperio, por tantas cosas que pasó Pablo. Imagínate, amado hermano, el tamaño tan increíble de su cosecha.
es imposible tratar de medirla siquiera. Es imposible que podamos darle una medición a la cosecha de Pablo, porque el pámpano de Pablo aún sigue dando fruto en nuestros días. Aún las palabras que escribió Pablo lleno del Espíritu Santo hasta el día de hoy sigue dando fruto. El pámpano de Pablo sigue dando fruto. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante. Si lo que queremos en realidad es una cosecha sobrenatural, ¿cómo podemos saber cuando Dios nos está podando para poder colaborar con Él? La conversación en la viña, la conversación de Jesús en esa viña con sus discípulos demuestra que Dios nunca ha tenido la intención de que la poda sea un misterio para nosotros o nos haga sentir confundidos. Indudablemente, ¿verdad? Decimos aquí en nuestro punto anterior, dice que nos hacemos una pregunta, ¿verdad? Y a lo mejor podemos decir, bueno, Señor, para que yo pueda tener realmente una cosecha sobrenatural para ti, ¿cómo puedo saber cuando tú estás disciplinándome para que yo me someta, para que yo colabore y mi disciplina pues sea más rápida? Y vemos en la conversación que Jesús tuvo en aquella viña unas horas antes de ir a la cruz, demuestra que Dios nunca ha tenido la intención de que la disciplina en nuestras vidas sea un ministerio para nosotros o nos haga sentir confundidos, ¿verdad? Entonces, debemos de entender que no es esa la intención del Señor. Entonces, si en un momento dado, ¿verdad? Cuando Dios nos está podando y nos duele en algún sitio en particular, el dolor procede del punto donde esa podadera o esas tijeras con que se poda o esa disciplina está cortando algo. Y si nos sentimos confundidos con respecto al sitio donde Dios lo está haciendo, donde Dios está podando, hagas esta misma pregunta, ¿verdad? Debemos de preguntarnos, ¿dónde es que me está doliendo? Por medio del dolor, Dios capta nuestra atención, hermanos, y nos hace entender su urgencia de que estamos desviándonos, de que estamos haciendo algo que no le agrada. Y el malestar nos dice, atento aquí. Cuando sentimos ese dolor o estamos dejando algo y nos está doliendo, quiere decir que el Señor nos está diciendo, atento aquí, esto es lo que te aparta de mi presencia, esto es lo que no te permite avanzar. Y vemos en 1 de Samuel 25, se nos presenta la memorable historia de la forma en que Dios usó la prueba del dolor en la vida de David, a fin de prepararlo para un notable futuro. ¿Te acuerdas, verdad? Que, bueno, aquí en 1 de Samuel 25 vemos a David, se narra, ¿verdad? Aquí cómo David estaba siendo perseguido por Saúl porque quería matarlo, porque sabía que Saúl iba a ocupar su lugar. Entonces, David huye al desierto de Parán y por allá anda él. Y llega el momento en que tiene hambre y se entera, ¿verdad? De que por ahí cerca hay un hombre, hay un hacendado que se llama Nabal. Y este hombre, ¿verdad? Nabal, tiene, pues, se entera David que está esquilando sus ovejas. Y entonces manda a sus siervos a que le pidan comida y que les dice, mire, le van a decir así y así, y que el David los manda. Y ellos van, pero Nabal, en lugar de hacer caso, pues no le da nada, ¿verdad? Y entonces, en lugar de
de enviarle comida, de enviarle víveres a David, él pregunta, Nabal pregunta de una manera altanera, ¿verdad? Bueno, ¿y quién es David? ¿Quién es David? Y entonces, negando, ¿verdad? Negándose a concederle lo que le pedían, que les estaba pidiendo víveres, aquel rechazo tan humillante era un golpe directo al punto más débil de David, a su orgullo, sin mencionar a su confianza en sí mismo, su sentido de la justicia y su identidad. Y enfurecido, David envió a sus hombres de guerra para que mataran a toda la casa de Nabal. Imagínate tú. Vemos a David antes de este suceso, vemos a David, ¿verdad? Y si leemos en el Salmo 54, vemos a este David haciendo una plegaria, ¿verdad? Hace una plegaria pidiendo la protección contra sus enemigos. Y en el 57, en el Salmo 57, encontramos una plegaria pidiendo ser librado de todos sus perseguidores. Pero en el Salmo 63 encontramos un salmo donde él habla de que Dios es su satisfacción del alma. Él encuentra, ¿verdad? En estos salmos, en el Salmo 63, él habla de, para él Dios, no importa la circunstancia que esté pasando, es Dios su satisfacción. Él sabe que Dios está ahí sosteniéndolo y cuidándolo. Y vemos en esta historia, ¿verdad? De cómo Nabal le niega los víveres y este David, vemos aquí, ¿verdad? Un punto débil quizá, ¿verdad? Que lo lleva a ese quiebre. Tanto, dice aquí nuestro estudio, ¿verdad? Que lastimó su orgullo, ¿verdad? Sin mencionar su confianza en sí mismo, de decir, ¿cómo? O sea, ¿cómo que me niega a mí, a David, ¿verdad? Y además su sentido de justicia y su identidad estaba siendo lastimada. Y enfurecido, David envió a sus hombres de guerra allá con Nabal para que mataran a todos los integrantes de su familia. Pero Abigail, su esposa de Nabal, era una mujer, escuchó todo lo que había sucedido y se apresuró para interceptar a David. Y llevaba consigo una caravana repleta de víveres, pero su presente más importante era la apasionada observación que le haría a David de que su verdadera identidad y la seguridad de su futuro se hallaba en las manos de Dios. De hecho, lo que hizo fue suplicarle que viera más allá de su dolor y se decidiera a salir airoso de aquella prueba de fe en lugar de hacer lo que tenía pensado. Y David reconoció la sabiduría y se volvió hacia atrás. Entonces, imagínate tú que la esposa de Nabal, Abigail, una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer temerosa de Dios y que sabía que David era el futuro rey de Israel, dijo, pero ¿qué acaba de hacer este insensato? Porque déjame decirte que Nabal quiere decir insensato, insensatez. Y entonces ella se apresura, les dice a sus siervos que le llenen una caravana de víveres y se apresura a interceptar a David, a ir a su encuentro. Y cuando lo encuentra le dice que no vaya a ser algo airado, no lo hagas. Le dice, mira, ve, ella lo que trataba de decirle, mira, ve esta prueba de fe, ve esto que está sucediendo como algo para mostrar tu justicia, para mostrar tu humildad, para mostrar tu sencillez, para mostrar que tú sirves a un Dios vivo, a un Dios justo. Y entonces, y le dice a Abigail, no vayas a hacer algo que no le agrade a tu Dios. Y entonces David reacciona
y reconoce su sabiduría de esta mujer y se vuelve atrás. Pero reconoce su sabiduría, pero sabe, en él mismo sabe que esa mujer fue un instrumento de Dios para detener su ira de hacer algo de lo que después se iba a arrepentir. Y aquella crisis, y eso sucede en nuestras vidas también, hermanos. ¿Cuántas veces, verdad? Nos airamos por algo que nos hacen y queremos actuar sin pensar, airadamente, sin meditar y sin decir, bueno, yo me acuerdo que había un predicador que decía, ¿verdad? Cuando pases por una circunstancia, piensa, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Sé que es difícil, hermanos, pero debemos de pensarlo así. Aquella crisis, unida a los terribles años pasados en el desierto, fue parte del tiempo de poda necesario para preparar a David en cuanto a su futuro como el rey más grande que tuvo Israel. Aprendió a someterse a la autoridad, a ser líder de hombres, a perseverar y a confiar en Dios en medio de unas circunstancias difíciles. Esta historia de David es una historia maravillosa porque nos damos cuenta cómo este hombre que dice la palabra de Dios que es conforme al corazón de Dios, es un hombre que pasó por muchas circunstancias difíciles, pasó por muchas vicisitudes y sin embargo, él en ese tiempo de poda, en ese tiempo por el cual pasó por todas esas circunstancias, él aprendió a someterse a la autoridad. Porque aunque Saúl lo perseguía, él se sometía a la autoridad de su rey y a ser un líder de hombres. Aprendió a ser un líder de hombres, un hombre justo, un hombre que les enseñaba a los hombres hacer las cosas correctas. Y además también aprendió a perseverar y a confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia por la que él estuviera pasando, por difícil que sea. Por eso llegó a ser el rey más grande que tuvo Israel y un hombre al cual Dios dice, un hombre conforme a mi corazón. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer en este momento es, ¿dónde nos duele en nuestras vidas? ¿En qué parte de nuestra vida hay dolor? Entonces, busquemos las podaderas, las tijeras del Señor que nos están podando y que están en acción, dándonos forma, dirigiéndonos y fortaleciéndonos para unos tiempos de abundancia que no podrán ver en estos precisos momentos, hermanos, pero que no obstante se aproximan. Si estamos en esa poda, si estamos, algo nos está doliendo, indudablemente ahí está el Señor disciplinándonos, quitándonos todo aquello que estorba, todo aquello que no nos edifica y que a lo mejor, ¿verdad? Y bueno, y que además al estarlo haciendo, el Señor está en acción dándonos forma. ¿Has visto algún jardinero cuando está dándole forma a un arbolito con una determinada forma, con qué dedicación? Así el Señor hace con nosotros, nos va dando forma, nos va dirigiendo, nos va fortaleciendo para esos tiempos de abundancia, en esos tiempos que aunque vengan circunstancias, el Señor nos ha fortalecido y ya no nos llevará el viento, ya no naufragaremos en nuestra fe. Y entonces, cuando estamos en ese tiempo, recuerda que a lo mejor nos va a doler y no vamos a ver en ese preciso momento el gozo, no nos vamos a sentir contentos, pero que no obstante, al terminar ese tiempo de poda, se acercarán tiempos de grande abundancia, de grande fruto que podamos ofrecerle al Señor. Y veamos cuáles son esos puntos principales de la poda. La poda madura
¿verdad? Estamos hablando de la poda en aquellas personas, en aquel cristiano que ya parece ser que está en una madurez espiritual. Y la poda madura es la forma que tiene Dios de ayudarnos a poner en práctica su mandato de buscar primero el reino de Dios. ¿Te acuerdas que dice su palabra en Mateo, verdad? 6:33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Él siempre poda aquellas cosas que buscamos primero como esclavos de ellas, que amamos más y que más nos incomoda abandonar. Dios siempre va a iniciar a quitar de nuestras vidas, a podar de nuestras vidas todas aquellas cosas de las cuales nos volvemos esclavos. Quizás nos volvemos esclavos de, pues no sé, de las amistades, de las diversiones, de la familia, ¿verdad? Y que además nos incomoda abandonar. La meta del Señor no es despojarnos de nada, ni de hacernos mucho menos daño, sino de liberarnos para que podamos seguir adelante con nuestro verdadero anhelo en su reino. El Señor lo único que quiere no es que nos quiera despojar de la familia, no, Él quiere liberarnos de la esclavitud en la que nos hemos sometido, de que es más importante la familia, es que es más importante los amigos, es que son más importantes los hijos, es que es más importante mi trabajo. No, el Señor nos trae libertad para decir, Señor, hay un tiempo para mi familia y hay un tiempo para esto, pero el tiempo más importante para Dios siempre debe de estar por encima, porque si anhelamos, ¿verdad? Servir en el Señor y anhelamos darle grandes resultados al Señor en el reino, entonces debemos, ¿verdad? Seguir adelante una vez que hemos sido liberados para su reino, para servirle al Señor. Esta clase de poda va mucho más allá de una reorganización de las prioridades y llega al corazón de aquello que nos define, la gente que amamos, las posesiones a las que nos aferramos, nuestro sentido profundo de los derechos que tenemos como personas. Estos son campos en los que Dios debe dominar para que demos mucho fruto. Entonces, el Señor, ¿verdad? Es algo más de reorganizar, es algo en lo cual debemos de tener la convicción de que Dios es la prioridad por sobre todas las cosas, por sobre la gente que amamos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre nuestras posesiones materiales y sobre nuestro sentido profundo de nuestros derechos que tenemos como personas. Es decir, es que yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro. Saber que por sobre todo, Dios debe tener la prioridad en nuestras vidas, pero de tener la convicción, no de verlo como una imposición de decir, ay, es que como ya me dijeron que si no pongo a Dios en primer lugar es un pecado. No, tener la convicción porque tu espíritu se goza de que pongas a Dios en primer lugar en todas las cosas. Entonces, te acabo de decir que estos son los campos en los que Dios debe de dominar para que demos mucho fruto, ¿verdad? Vamos a ver un campo clave en el cual tarde o temprano las podaderas de Dios van a ponerse en acción en la vida de todo creyente maduro. Entonces, hay campos en los que Dios debe de tener
la autoridad, la soberanía en cada uno de esos campos. El primer campo, como te los mencionaba, es la gente que más amamos, ¿verdad? La gente que amamos y que debemos de tener bien presente, ¿verdad? Y de que debemos entregarle a nuestro Señor, a nuestros familiares. Señor, amo a mi familia, ¿verdad? Los amo, Señor, yo te los entrego, pero yo voy a persistir en hablarles de ti, ¿verdad? Es necesario que nuestros hijos, nuestros padres, todas las personas a las que amamos, ¿verdad? Pues no lleguen a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas, que nos alejen de Dios, que nos estén siendo una circunstancia difícil en la cual estamos ya pues pensando a quién le voy a dar prioridad. Y el entregar nuestra familia al Señor muchas veces podría parecernos difícil. Y pues tal vez, ¿verdad? Tal vez les estemos invitando a nuestros familiares seguir a Cristo y a lo mejor se niegan y a lo mejor comenzamos a recibir odio, rencor, nos empiezan a hacer menos, a lo mejor nos dejan de hablar porque les hablamos de Cristo. Y si es así, debemos de saber que lo que está podando, debemos de entender, ¿verdad? Que cuando nuestros familiares que más amamos nos están empezando a rechazar por nuestra fe o nos están empezando a incluso a odiar o a rechazarnos a causa de nuestra fe. Y si llega a suceder eso, hermanos, sepa, mi amado hermano, que lo está podando muy cerca de lo que realmente le importa. No para quitarle algo bueno, sino para convertirse en el Señor de todos sus deseos, ¿verdad? Cuando eso está sucediendo, no debemos de pensar, ¿verdad? Debemos de pensar, el Señor está podando aquello que más amo. ¿Y qué quiere decir esto? No quiere decir que Dios no lo va a quitar, no, sino que Dios está podando, ¿no? Y Dios nos está enseñando a través de esta situación de que entonces debemos de ver a Dios como nuestra mayor prioridad. Y ellos, va a llegar el momento en que van a conocer que nuestro amor por Cristo, ¿verdad? No está por debajo de ellos, sino que está muy por encima. Y quizás ese testimonio va a hacer que el día de mañana ellos se acerquen a Cristo. Y sin duda, te decía hace un momento, ¿verdad? Que Dios, el Señor que es tan maravilloso, se va a convertir en el Señor de nuestros deseos, en que Él sea nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Amén. El segundo campo es el derecho al que muchas veces creemos que debemos tener derecho de saber por qué Dios hace lo que hace, ¿verdad? No sé si a ti te ha pasado, ¿verdad? Creo que a muchos nos ha pasado cuando de repente decimos, ay, pero ¿por qué, Señor, me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y debemos nosotros de entender, amados hermanos, primeramente que quiénes somos nosotros para interrogar al Señor, quiénes somos nosotros para ponernos a altercar con Dios o en un momento dado para estar cuestionándolo, ¿verdad? Dios nos pide que renunciemos a nuestro derecho a saber por qué nos están sucediendo ciertas cosas. Dios quiere que nosotros renunciemos a ese derecho a decir, Señor, pero ¿por qué? Sino aceptar lo que nos está sucediendo.
Eso es bien importante, que debemos de entender que cualquier circunstancia, cualquier conflicto, cualquier situación que está sucediendo en nuestra etapa madura de cristianos, en nuestra etapa madura de espiritual y que tiene que ver con nuestra fe, debemos de tener la confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. Nosotros, ¿quiénes somos para estar interrogando a Dios o para estarle diciendo por qué y hasta cuándo? Solo sabemos quién, nuestro Padre Celestial. Eso tenemos que tener el entendimiento de decir, sé que Dios es mi Padre Celestial y Él nos ha demostrado que es digno de confianza. Él nos ha demostrado que podemos poner toda nuestra confianza en Él. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa, hermanos. Dios tiene todo bajo control. Dios es un Dios de amor. Nada que nos suceda se escapa de las manos del Señor. Él es quien nos pide que dejemos a un lado las razones, los derechos y los temores y le rodeemos el cuello con nuestros brazos, que lo abracemos y nos busquemos su refugio, sabiendo que Él es un Padre amoroso y Él sabe qué es lo que está sucediendo y que Él tiene todo bajo control. Él quiere que nos depositemos en sus brazos, que pongamos toda nuestra confianza en Él. Y en esos momentos podemos orar diciendo, Padre, estoy agarrado de ti, Señor. Puedes hacer lo que quieras, Padre. Lo único que te pido es que tú me des tu refugio, tú me albergues en tu lecho, Señor. El tercer campo es el amor al dinero y a nuestras posesiones. Para la mayoría de nosotros, hermanos, abandonar el poder que tiene sobre nosotros, nuestras posesiones y las comodidades materiales es un proceso de toda la vida y uno de los más difíciles. Ese es el proceso más difícil por el que probablemente batallamos todo el tiempo, ¿verdad? Por el dinero y por las posesiones. Tenemos que aprender a tener contentamiento con lo que tenemos, tanto económico como material. La esclavitud al dinero y a las posesiones nos exigen nuestras energías, nuestro tiempo y nuestra lealtad. Por eso, una temporada tras otra, el labrador nos pide que soltemos las cosas a las que aún nos aferramos con demasiada fuerza. Le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, hermanos. Si Dios nos está pidiendo que le entreguemos algo, ya sea literal o algo que esté en nuestro corazón, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos confiando en Él? ¿Estamos entregando? Para saber en qué lugar nos encontramos dentro del proceso de Dios, debemos preguntarnos, ¿cuánto de lo mío me ha pedido Dios ya? ¿Y se lo he entregado? Si permitimos que continúe este proceso de poda, este proceso de disciplina, floreceremos en un lugar con exuberante libertad para bendecir a los demás, hermanos. Si verdaderamente hemos dejado que Dios quite todas aquellas cosas, ese amor al dinero, a las posesiones, a poner las cosas por encima de Dios, si hemos aprendido ya a que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas, entonces vamos a florecer en donde estamos, en donde estemos sirviendo al Señor, vamos a tener, ¿verdad? Vamos a florecer con una exuberante libertad para bendecir a otros. Estos hermosos resultados son los que describe Pablo en una de sus cartas a los Corintios. En 2 de Corintios 8, del 1 al 2 dice,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando nosotros nos sometemos al Señor y dejamos que el Señor haga la poda que tenga que hacer en nuestras vidas, nos sometemos y entonces vamos a florecer de tal manera, vamos a tener un fruto en abundancia, de tal manera que vamos a bendecir a otros y que ya entonces aquella circunstancia que pasábamos, aquella tribulación por la que pasamos, nos va a traer abundancia de gozo, hermanos. Y aquella a lo mejor carencia que teníamos, va a abundar en riqueza de la generosidad que viene de parte de Dios. Y el cuarto campo, hermanos, nos habla las fuentes de su importancia. El premio, dice aquí nuestro estudio, dice que el premio que está en juego aquí es la necesidad que le ha dado Dios de sentir que usted es valioso y su existencia tiene una razón de ser. Para Abraham fue Isaac, su hijo, ese hijo del milagro. Para Gedeón fue su gran ejército. Pero para nosotros, para ti, hermano, para mí, ¿qué es ese algo tan importante? Vemos a un Abraham que lo más importante, su hijo que pidió por tantos años, el Señor se lo dio cuando ya era viejo y el Señor se lo pidió. Y él no tuvo remilgo para decir, no, Señor, ¿cómo crees? Él dijo, si el Señor me dio un hijo y me lo pide, Él me volverá a dar otros. De las mismas piedras me podrá dar hijos. Gedeón, ese algo importante y valioso para él era su ejército. Entonces, aprendamos, hermanos, a saber qué es eso tan importante para ti, para mí, que el Señor nos está pidiendo, que ya no sea el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, puede ser un sueño, ¿verdad? Que tengamos y que a base de ese sueño, pues, estamos dejando muchas cosas en el ámbito espiritual a un lado y ese sueño nos está robando tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, el apóstol Pablo no estaba aquella noche en la viña con Jesús y sus discípulos, pero se convirtió en veterano de la poda. Fue un veterano en el cual, ¿verdad? Recibió muchas podas en su vida, pasó por muchas vicisitudes, por muchas circunstancias. Comenzó, según su propia descripción, como del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo en cuanto a celo, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Así es como narró Pablo delante del concilio, ¿verdad? Él decía que él era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, y dice, en cuanto a celo, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. En cambio, al final de su vida, vemos algo realmente escaso. Un hombre que había sido podado hasta no quedar nada de la vida de su ego. Todo lo que hacía Pablo, todo lo que era él, su trabajo, su posición, su herencia, su orgullo, su religión, había sido podado. ¿Te acuerdas qué dice Pablo? Dice, él menciona en una carta desde la prisión, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dijo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido
todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate qué extraordinario. Es un ejemplo extraordinario, perdón, de la poda que llevó durante toda su vida de conversión, durante toda su vida de cristiano. Fue una poda continua en su vida. Tanto, ¿verdad?, que todo lo que él tenía ya no tenía mayor importancia para él. Él decía que su trabajo, su posición, su herencia, su orgullo, su religión, todo ya había sido podado. Y dice que todo lo estimaba como pérdida por el amor de Cristo. No importaba ya todo eso, sus títulos, todo lo que él era, lo tenía, dice él, como basura. Y es un hermoso ejemplo que nosotros debemos de seguir. Ya para entonces Pablo no necesitaba poner orden en sus prioridades, solo tenía una, dijo Pablo, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es, hermanos, a donde nos quiere llevar el Señor, a una poda como la que recibió Pablo. Que llegue el momento en que digamos, todo aquello ya quedó atrás, eso ya no importa, ya. Ahora, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tal vez podamos pensar, ¿verdad? Bueno, pero por supuesto que Pablo era un gigante espiritual. Y un gigante espiritual como el apóstol Pablo puede llevar una vida de poda radical, pero ¿es realmente eso lo que Dios quiere para mí también? Esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Y antes de que respondamos, no olvidemos la exhortación final de Pablo. Dice Pablo en el versículo 15, dice, de Filipenses, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Amén, gloria a Dios. He aquí un testimonio sobre la meta de la poda madura, que por fin tú y yo estemos tan entregados a Dios, que pongamos todo cuanto ahora amamos, incluso nuestras actividades, nuestras metas valiosas, en las manos soberanas de Dios. Entonces, al ver este hermoso testimonio de Pablo, este hermoso testimonio de una poda madura, ahora nosotros debemos también entregar a Dios, ¿verdad? Todo aquello que está causándonos algún conflicto, ya sean nuestras actividades, nuestras metas valiosas, todo, nuestra familia, pongámonos en las manos de nuestro soberano Dios. Y así quedaremos aferrados a una pasión, una meta, una oportunidad sin obstáculos para que demos mucho fruto, hermanos. Lo cierto es que de todas formas, los cristianos que han pasado por esta poda profunda no se centren en lo que dejan atrás. Están entregados a unas oraciones valientes, llenas de esperanza y lanzadas hacia el futuro, como vemos a Pablo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de verlo de esa manera. Amén. Yo creo que hasta aquí nos quedamos en nuestro estudio del día de hoy y la próxima semana continuamos. Es bien importante lo que estamos viendo, hermanos. Esto que estamos viendo es sumamente importante, que le entreguemos a Dios todo aquello, ¿verdad? Que de alguna manera pues está ahí y nos está causando conflicto, dijeran por ahí, ¿verdad?
conflicto para nuestras actividades para el Señor. Vamos a orar para concluir nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú siempre nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Padre, hemos visto un ejemplo maravilloso de Pablo, Señor, que después, Señor, de ser un perseguidor de la iglesia, Señor, él, Señor, te conoció a ti, Señor. Fue transformado con tu amor, Señor. Y él, Señor, a través de las diferentes circunstancias que pasó durante toda su vida de servicio para ti, Señor, fue un tiempo, Señor, de edificar su vida, Señor, un tiempo de transformación, Señor, en el cual, Señor, Él nos deja ese hermoso ejemplo, Señor, de que dejó todo atrás, Señor, dejó todo atrás para dar mucho fruto. Y el mayor ejemplo eres tú, Señor. Dejaste tu gloria, Padre, para dejar fruto en abundancia en la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Te doy gracias por todos aquellos que han de escuchar este estudio, Señor, que tú les permitas, Señor, que se quede establecido en sus mentes, en sus corazones, Padre, y que lo pongan por obra. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Señor. Esta estación de radio que pusiste en manos, Señor, del pastor Héctor y su esposa Gisela, bendícelo, Señor, dale sabiduría, entendimiento, Padre, para seguir, Señor, administrando de manera correcta, de manera sabia esta estación, Señor, para propagar tu nombre, Señor, para propagar el evangelio, Señor. Te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, una bendición para cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, dando la palabra, Señor, que cada día, Señor, busquemos la llenura de tu espíritu, Señor, y que cuando hablemos, Señor, en esta estación, sea tu espíritu, Señor, guiando nuestras palabras, nuestras mentes, Señor, para que no tergiversemos tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor. Te doy por la vida de mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposa, Adriana Herrera Ortiz. Padre, bendice sus vidas, guárdales, Señor, sánales de cualquier dolencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús los pongo en tus manos preciosas, Señor. Gracias te doy, Señor, por el permitirme, Señor, servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, y a Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, y tu Espíritu Santo, Señor, el cual has depositado en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, invitándolos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me gustaría mucho verte por ahí. Me despido de ustedes, no sin antes enviarles un abrazo muy afectuoso, con mucho cariño, pero también con mucho respeto. Mientras tanto, el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Bendiciones.